de compartir, que ara fem la presentació. Perfecte. Olga, quan vulguis, comences a gravar. Ja veig que ha començat. Perfecte. Vale. Buen día, buenos días a todos a una nueva sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y en esta ocasión volvemos a retomar un poquito las sesiones dedicadas a la infección por SARS-CoV-2, al COVID-19. Si recordáis, en una de las últimas sesiones, la doctora Lledó nos actualizó un poquito el tema del síndrome post-COVID o del long COVID. Y si recordáis, en aquella sesión uno de los síntomas que tenía más prevalencia eran los síntomas neurológicos. Ya lo puso Olga en el mail, que se han descrito multitud o gran número de manifestaciones clínicas en el ámbito neurológico. Entonces, una de las que los pacientes se quejan en la consulta es la cefalea. De manera que debido a la prevalencia, digamos, y a veces a la discapacidad que produce el síntoma, decidimos hacer una sesión dedicada básicamente a la cefalea post-COVID, o a la cefalea que aparece como secuela, digamos, o como síntoma asociado a largo plazo a la infección por SARS-CoV-2. Entonces, para hablarnos de este tema, tenemos con nosotros, hemos invitado al doctor Obac. Víctor es staff del Servicio de Neurología del Hospital Clínic, compañero de fatigas hace tiempo de residencias y de guardias, y la verdad es que se dedica desde hace ya un tiempo al tema dentro de la neurología de la cefalea y con la pandemia también es el encargado, digamos, o ha montado una consulta específica de cefalea post-COVID. De manera que le pedimos un poquito que revisase el tema i que nos lo presentase hoy. Víctor, muchas gracias por la acceptación y quan vulguis. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias realmente a todo el equipo. Y aparte, pues felicitaros porque conectándote después de las grabaciones, ¿no? A ver exacto todo el trabajo que se está haciendo de sesiones. Yo creo que es una cosa bastante impresionante la actualización que se tiene. ¿De acuerdo? Y yo, haré una pincelada en el tema de la cefalea post-COVID, que tampoco se sabe tanto y no será una sesión tan larga como las que os he visto y a lo mejor en media hora un poco más y a lo mejor podremos dedicarle también a preguntas, ¿no? Entonces, compartiendo pantalla. Vale, si se ve bien, que creo que sí, que lo habíamos probado, pues hablaremos esto, de la cefalea post-COVID, ¿no? Como bien ha dicho Gerard, yo también me dedico a ictus y que el tiempo es cerebro en el ictus, pero el tiempo de discapacidad en la cefalea pues quizá no es mesurable igual y que quizá no le damos la relevancia que muchas veces los médicos, en el sentido que la cefalea se suele pasar, no ingresas, no te quedas no vienes a urgencias, pero no muchas veces, pero quien lo pasa o quien tiene migraña sabe realmente el tiempo realmente perdido en tu vida con el tema de la cefalea, ¿no? Entonces es una cosa larvada que no se ve, pero que la discapacidad que da es importante, ¿no? Y esto es un poco el eslogan también a transmitir. En el índice de la charla hablaremos sobre todo, qué sabemos de la cefalea en fase aguda o algunas pinceladas, ¿no? Realmente la cefalea que nos gusta que sea persistente, porque creo que persistente es hasta que se acaba, ¿no? Entonces yo creo que también es correcto o mejor decir esta cefalea post-COVID, ¿no? Más que se alarga en el tiempo. Sabremos qué cosas o no en la fisiopatología o qué lucubraciones e hipótesis podemos tener y quizá una parte más práctica de hoy por hoy la aproximación terapéutica que, al menos una parte de pacientes parece que sí que pueden mejorar. Entonces, cefalea en la fase aguda de la COVID, ¿no? Pues quizá en los primeros estudios de Wuhan, si leemos las tablas, pues había un 15% de pacientes que estaba recogido que tenían cefalea. Cuando se hizo unos estudios más o registros más multicéntricos europeos y con la casilla prospectiva de rellenar cefalea sí, cefalea no, pues realmente el paciente, si se lo preguntabas, el 70% tenían cefalea. Al igual que la anosmia más famosas, ¿no? Pues que también si lo preguntas, espontáneamente te lo suelen decir, pero con la pregunta pues puedes llegar a ver que realmente es más prevalente que, por ejemplo, en una gripe que también sabemos que a veces lo da, ¿no? Entonces, ya sabemos que quizá en esta fase pues realmente los pacientes se quejan o presentan cefalea.
Si lo miramos en este estudio, que es un estudio más de aquí, ¿no? de Madrid, del doctor Porta, digamos, del clínico del Carlos III de San Carlos de Madrid, en personal sanitario, muchos en toda la ola, pues bueno, en los hospitales grandes también teníamos que los que principalmente se infectaban eran pacientes de personal sanitario y fuimos viendo que había un gran número pues, que se quejaba de cefalea y lo remitían por cercanía pues, a los hospitales con unidad de cefalea. Extrañaba es, bueno, en la población general, la prevalencia de migrañas rotando de un 10-15% o hasta un 20% en mujeres, pues aquí es lo mismo, en los personales, realmente el que tenía cefalea, pues bueno, el antecedente de migraña no era, habían más de un 80% o un 70% que no tenía antecedentes y reinterrogado por neurólogos de cefalea, ni antecedentes familiares de cefalea, ni antecedentes de cefalea de migraña y reinterrogado también de cefalea tensional, ¿no? O sea que realmente parecería que el que seas migrañoso no sabemos si puede predisponer, pero que seguro es que la COVID en general puede provocar cefalea de inicio diferente o nueva en pacientes sin cefaleas previas, ¿no? Describen pues, que era una cefalea un poco más holocraneal, más tipo tensional, frontal occipital. En algunos de ellos sí que era más unilateral y que generalmente era una cefalea más de tipo más continuo. Reinterrogando pues, en 112 ¿no? personas, pues quizá el tema de la pulsatilidad, quizá el migrañoso se lo conoce más o quizá el migrañoso también le era más fácil tener cefaleas más de características pulsátil, pero bueno, eso sería en esta serie muy a principio de la primera ola, se puede decir. Y aquí en el Vallebrón también los compañeros de la unidad de cefaleas, lo mismo, se registraron, esto sí de manera prospectiva, todo el paciente que ingresaba se les pasaba un cuestionario, que no creo que sea solo de neurólogos, ¿no? Pero que en parte se preguntaba también el tema de la cefalea y se confirmaba que el 75% de los pacientes referían que sí, que tenían cefalea en esta fase aguda. Y que un 25%, o sea, un cuarto, esta cefalea realmente era bueno, de las que te quejarías, ¿no? Y de la que te discapacita, ¿vale? En el contexto general, quizá con otros problemas respiratorios, fiebre, la fatiga y astenia importante, pues quizá la cefalea estaba en el magma igual, ¿no? Pero en un cuarto realmente la cefalea tenía un peso importante en la sintomatología y discapacidad y repercusión del paciente, ¿no? Y dato interesante que el seguimiento que hicieron, a las 6 semanas repasaron el cuestionario y vieron que de todos los que tenían cefalea, de estos 130, un tercio, un poco más de un tercio, la cefalea persistía más de 6 semanas. Con todo esto, es decir, bueno, la cefalea COVID tiene algunas características peculiares o no, bueno, todos en un principio y muchos cefalólogos realmente atribuían que esta cefalea de inicio era la que ya está descrita, que no leeremos toda la descripción que es en la clasificación internacional o clasificación en International Classification Headache, nos dice que existe y que está descrita y está bien establecida que hay una cefalea atribuida a una infección vírica sistémica, en las cuales aquí no tienes que tener meningitis ni encefalitis, que entraría ya en otro apartado, pero que bueno, que la cefalea en el contexto de la fiebre, de la infección, que mejora o empeora con la evolución de la enfermedad, bueno, queda bastante claro que sí que una infección vírica sistémica con sus mecanismos tampoco muy bien conocidos de inflamatorios o lo que podemos conocer, pues acaba desencadenando una cefalea que en general suele ser también reversible. Otros detractores de la cefalea aguda o que se mantiene post-COVID, más que detractores, es decir, bueno, también nosotros cuando tienes una cefalea delante has de preguntar pues todo el abanico de otras desencadenantes, predisponientes, ¿no? o comorbilidad que asocia al mantener o al tener cefalea. Muchos pacientes que ingresaron y que han tenido, a veces estando en casa solos, sin necesidad de ingresar a un hospital, bueno, el tema laboral ha sido un problema bastante importante en muchos de ellos, ya sea que te quedes en paro, que te hagan ERTE o que tengas negocios grandes o pequeños en los cuales no puedas continuar con toda la repercusión económica. Esto seguro que da un impacto importante a la gestión de la cefalea y al mantenimiento de cefalea, ¿no? El que ha tenido la suerte de hacer teletrabajo, bueno, quizá también el que tengas que combinar, ¿no? Pues el cuidado de personas mayores confinadas con tu trabajo o que tareas de niños que iban o no a la escuela, pues bueno, todo esto seguro que no ayudaba y que se sumaba a todo este tema.
Y ya, pues, bueno, las pérdidas familiares, el confinamiento en sí, está visto que psicológicamente pues, hay repercusión, y la gestión de todo esto, si no se lleva bien, pues repercute también en un mantenimiento de estas cefaleas. Sumamos el insomnio, que sabemos que la COVID también da, por mecanismos que también se tendrán que investigar, pero que muchos pacientes se quedan con dificultad del sueño, por mucho que vayan mejorando o que estén bien de otros problemas más sistémicos, o que hayan pasado una fase de una COVID sintomática en casa, pueden quedar estos síntomas, ¿no? Y lo que también se ha comentado alguna vez, ¿no? Lo del brain fog, como alteración un poco, como es una cosa, memoria, atención y gestión, digamos, de la agenda, digamos, de tus tareas. O sea, que no es solo un área, sino que es un área esta de ejecutiva general, de que una tarea la hago bien, pero más de 2 o 3 me quedo como bloqueado. Y esto lo vemos, entonces pues esto también influye en decir, pues bueno, no sabes cómo vas a evolucionar y esto repercute, ¿no? Quizá en una cefalea aguda sí que tenemos que tener los red flags, ¿no? De cuándo hemos de pensar que puede ser una cefalea secundaria. Y en el caso de la COVID, pues tampoco sabíamos tanto, pero bueno, si había una infección local, ya sea meningia, ya sea de estructuras cerebrales, que podía mantener o presentar estas cefaleas, bueno, sabemos que sí que hay bastante patología neurológica, autoinmune y disinmune, que sí que se ha visto que con afectaciones no muy frecuentes, pero sí del sistema nervioso central, en los cuales se ha hecho punciones lumbares y se ha detectado que sí que PCR de virus en líquido raquídeo hay, aunque no es tan frecuente como parecería, ¿no? O sea que hay casos que sí, pasa barrera hematoencefálica, se puede seguro replicar, y que hay muchos receptores de la angiotensina 1 a nivel cerebral, o sea que todo esto se sabe, pero que quizá muchas veces no hay tanta repercusión de infección, en lo cual pues quizá esta fase infecciosa pues no le hemos dado tanta importancia o no hemos visto que sea tan trascendente, ¿no? El tema del ictus, sabemos que sí que es muy protrombótico, digamos, la activación que provoca también el SARS-CoV-2. A nivel, se ha visto que en infecciones importantes sí que ha habido pues, trombosis arteriales, algún caso de hemorragia, que a veces es hemorragia por trombosis venosa, pero que quizá en las series lo que más se ha visto es que quizá cuando desencadenas un ictus son lo que habitualmente también vemos nosotros, ¿no? Que personas con factores de riesgo vascular, mejor o peor controlados, muchas veces el antecedente de una infección reciente puede desencadenar mecanismos inflamatorios que predisponen a, ya que de tener un ictus porque mis arterias no están muy bien, pues estos factores pueden hacer que desencadenen que lo tenga hoy y no lo tenga de aquí 1 año o de aquí 6 meses, ¿no? O sea que realmente, que sí que predisponga, no sabemos muy bien si es solo el mismo mecanismo inflamatorio global más sus efectos protrombóticos, que también sabemos, ¿no? Y trombosis de senos venosos, que también en las fases iniciales de estos un tercio o una cuarta parte de pacientes con cefalea discapacitante durante el ingreso importante, pues bueno, era obligatorio pues hacer resonancias con angiología venosa, y realmente en la gran mayoría no se veía ninguna alteración. O sea que si hay fenómenos trombóticos cerebrales venosos, pueden ser a lo mejor muy pequeños, que no se pueden ni llegar a detectar, o que de grandes arterias con la repercusión de la cefalea probablemente no le tengamos o no le podamos dar tanto peso. A todos nosotros nos gustaría pues, bueno, tener unas reglas de cuándo pues, una cefalea aguda hemos de tener las alarmas de decir que hay que descartar una cefalea secundaria. Esto lo tenemos claro en el paciente ambulatorio, en los cuales pues, una regla de neumotécnica, que es este SNUP, nos diría de que si tú tienes una enfermedad sistémica previa, un cáncer, un HIV, otras manifestaciones sistémicas, pues bueno, tienes más riesgo de que en tu cefalea aguda pueda ser secundaria. Pero aquí no nos ayuda el que tengas focalidad neurológico, esto es perogrullo, ¿de acuerdo? Y que bueno, si tú ya con una infección con COVID cefalea tienes alguna focalidad, esto obligará a hacer TAC/resonancia y ver un poco todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Normalmente la cefalea sí que es de inicio agudo, pero aquí el onset sería más para sospecha de subaracnoidea, de una cefalea brutal en trueno de inicio, pues sí que te abre la ventana a descartar una hemorragia subaracnoidea como principal, ¿no? Aquí es aguda, pero quizá no es tan súbita, y realmente durante el perfil pues no lo tienes.
El tema de la edad, pues sí que en el paciente ambulatorio tiene importancia que una cefalea aguda de más de 60 años es pensar pues, artritis de células gigantes y otras patologías que no ves en otro rango de edad que es más pues, migrañoso o tensional, ¿no? Pero tampoco nos ayudará mucho aquí. Y también ya sabemos pues, por clínica que pues, si sospechas una hipertensión intracraneal, que de horas en decúbito, que con Valsalva te empeora mucho, con mucha náusea, vómito persistente, pues bueno, la hipertensión intracraneal se ha de descartar. Pero quizá en todo esto, esta regla no nos sirve porque ya estás delante de esta infección sistémica y realmente lo que has de explorar es, uno, la persistencia y dos, si aparece alguna focalidad. Entonces, la cefalea está más de larga duración después del COVID como segundo apartado. Bueno, pues nosotros lo mismo, nos creímos que sí que parecía que estaba apareciendo una cefalea un poco diferente, que lo estábamos viendo que también comunidad terciaria, digamos, de cefalea, pues nos remitían pacientes de más de 4, 6, 8 semanas de duración de una cefalea importante que no cedía. Y gracias también a la oportunidad de aquí en el Clinic pues tener buena relación ya previa con el servicio de salud laboral, en los cuales muchas cefaleas las derivamos y nos las consultamos para repartir trabajo de manera más adecuada, pues bueno, al aparecer en mucho personal sanitario cefalea, pues realmente el circuito fue mucho más rápido para ver todos estos pacientes. O sea que también dar las gracias a ellos y a las gracias al equipo que formamos tanto el Hospital Clínic como Hospital Platón, ¿no? Pues ya en el mes de noviembre, o sea, con datos ya de junio, de la primera hora, de marzo a junio, tuvimos datos que hemos ampliado sobre realmente si era una nueva entidad realmente. Hoy por hoy tenemos 42 pacientes seguidos, de los cuales pues, la edad media es rondando los 46-50 años. Sí que predomina el sexo femenino, esto es bastante claro y que se ha repartido en otras series, de que esta cefalea más persistente es más en mujeres, que el antecedente personal de migraña estamos en este tercio, o sea que tampoco hay más, ¿vale? Que cefalea tensional sí que puede haber el antecedente, pero que también es menos del 10%. Esta cefalea suele aparecer en principio en los primeros días, o sea, muchos, es raro que después de una semana, que sí que existe, pero es más raro que empiecen a explicar la cefalea a partir de la semana o 2 semanas. Algunos hemos tenido y entonces, bueno, y que bueno, no sé, de momento el perfil no es que sea tan diferente, pero muchos es el primer día o el segundo que empiezan a tener esta cefalea. El momento de las inclusiones sí que teníamos que eran más de 8 o 9 semanas, pero para los criterios que teníamos en general, pero que ahora nos están remitiendo sobre todo los que van persistiendo más tiempo. Y hemos hablado, igual que en el grupo de Madrid, que es una cefalea bastante tip tensional-like, o sea que es muy holocraneal, muy frontal, muy occipital, persistente, que el paciente lo refiere como es una cefalea nueva que no había tenido nunca. Incluso los pacientes con migraña reconocen que es una cosa diferente, no tiene la misma sensibilidad a la luz ni a los ruidos. El tema de náuseas que a veces pueden tener no es lo mismo y es más una persistencia con esta a veces pulsatilidad y que a veces se puede hacer unilateral, ¿no? Pero en general es más esta cefalea más global persistente, ¿no? El dolor en una escala del 0 al 10 es en general moderado, pero moderado que te permite hacer cosas, pero que no las haces de la misma manera que lo podías hacer antes, con un 6,5 de mediana. Y lo que muchos explican, en más de 2/3 o el 75% explican que aparte de este fijo dolor tipo casco, tipo holocraneal mantenido, van teniendo episodios de exacerbación, como si fuese ataques de migraña, a veces bilaterales o a veces unilaterales, que estas suelen ser un poco más pulsátiles de la cefalea más mantenida y que a veces sí que se asocia un poco de náuseas, un poco de fotosensibilidad. Y estos dolores pueden durar pues, con intensidad de 9-10, pues estar horas y a veces todo un día entero. Y a veces lo tienes, se te va 2-3 horas, desaparece y vuelve, que esto ya no es tan típico de migraña. Migraña generalmente tienes un ataque y puedes tener otro al día siguiente o sí, porque bueno, que sea tantos en un mismo día, bueno, no es tan típico de que sea en migrañas, ¿no? Y luego también recogimos los factores estresantes, que sí que lo habían, pero muchos son pacientes que se recuperan bastante bien del ingreso o de la estancia en su casa con la COVID, no son afectaciones en general graves, que ya empiezan a trabajar y que van viendo que esto les va limitando en su trabajo. ¿Y cuál sería la evolución, ¿no? Cuando los hemos seguido,
Este tercio de cefalea más holocraneal fronto-occipital, este tercio de unilateral migraña y este que sería un poco de mixto, que tendrías un poco las dos cosas, ¿no? A los 6 meses vemos que el 75% mejoran de manera importante o resolución. Ya veremos si el fármaco ayuda o no. Pero bueno, quizá lo único que podemos decir a los pacientes es que hasta que no pasen 6 meses no podemos decir si estarás en el cajón del 75% de mejoría o de los que pueden ser más de persistencia de dolor. Y a los 12 meses un 10% sigue todavía con una cefalea pues bastante invalidante, ¿vale? Esto sería un poco la casuística que tendríamos. Reflexión que me hago a título ya más personal, pues esto, que no es que tengas que tener una enfermedad o hayas tenido una enfermedad grave ni una enfermedad con secuelas, sino a veces solo con una cierta astenia que te permite ir a trabajar, o a veces sin astenia, lo que se mantiene es este dolor a veces aislado de dolor, ¿no? Yo creo que cuando se habló del long COVID sí que si escarbas seguro que puedes tener algunos síntomas más asociados, menores o no tan intensos, ¿no? Pero hay mucho paciente que puede llegarse a quedar como bastante de manera princeps con esta cefalea. Y luego lo que he visto yo, que quizá lo podremos discutir en la parte de discusión, que quizá lo vimos mucho en la primera ola, pero esta segunda y tercera ola nos han referido menos casos de esta cefalea que persiste más de 6, 8 o 9 o 10 semanas. No sé si es porque ya hay menos miedo a esta cefalea que ya es establecida que existe, que a lo mejor se empiezan tratamientos como los que ahora empezaremos, pero al menos la experiencia es que hemos recibido bastante menos. Tampoco sé y si a nivel sistémico la segunda y tercera ola, que ya se sabía más el tratamiento más en fase aguda, con mayor supervivencia de las personas, supongo que con menos secuelas, esto hace que a lo mejor pues se hayan mitigado también estos efectos. Pero esto yo creo que es un sesgo al menos de selección que puedo tener yo, que no se me remitan tantos, ¿de acuerdo?, lo que se habían remitido en la primera hora. Y aquí solo explicar, los que no estáis muy metidos en el tema de la fisiopatología de la migraña, por abrir hipótesis de entender, la migraña realmente no es una enfermedad vascular en sí, ¿vale? Hay dos hipótesis que seguramente se combinan. Hay una hipótesis que estaría aquí reflejada en este lado izquierdo, que sería una hiperexcitabilidad cerebral que tiene el paciente migrañoso, probablemente es que sea bastante hereditaria, en lo cual tienes despolarizaciones que en algún momento hay una despolarización cortical que corre y esto provoca fenómenos de probablemente inflamación meningia, vasoconstricción de vasos y estímulos, como vemos aquí, que pueden ir también vía retrógrada o con inervación de fibras del trigémino, que hablaremos, ¿no? O sea, la aura migrañosa es más esta despolarización cortical y tienes estos efectos positivos o negativos, y que después de esto se activan otros circuitos que serían los del dolor. Y los del dolor también se pueden activar a nivel de, sabemos seguro que hay estructuras del tronco cerebral, en resonancia funcional vemos que en un ataque de migraña se van reclutando núcleos, como la sustancia gris paraquidioctal o cocerúleos, núcleos del trigémino, que van como reclutándose, se activa también hipotálamo, tálamo, y al final hay efectos también corticales, y estas vías del trigémino, que son las que van a la cara, a inervación de todo el trigémino, y que suelen ser las que dan este dolor referido, son las que también dan el dolor, y también pueden haber implicación que luego se active de manera secundaria vasos y sistema nervioso central cortical, ¿vale? Y esto me he detenido porque, bueno, si hablamos de la infección por el SARS-CoV-2 que entra por vía respiratoria general, nos explicamos el tema de la del problema de la anosmia, porque muy rápidamente hay fibras nerviosas que rápidamente pueden ser atravesadas y infectadas e invadidas por el propio virus, pero también vemos que aparte de la olfacción como sentido, tenemos también el tacto, dolor, ¿no?, que sería toda la parte del trigémino dentro de la fosa nasal. Entonces es plausible que igual que hay afectación a nivel olfatoria, pues también pueda el virus afectar ramas trigeminales, ya sea que también lleguen a núcleos trigeminales, y pueda favorecer esta activación de circuitos que no sabemos, porque lesión no es que hayamos encontrado, al menos hoy por hoy, pero que se pueden alterar circuitos o lesiones de circuitos de inhibición, con lo cual se activa el circuito,
o alteraciones que realmente no conocemos, ¿no? Pero que podría estar relacionado. Y con todo esto, pues, ¿cómo podemos tratar pues, la cefalea a nivel realmente más práctica post-COVID? La fase aguda, como una infección vírica, muchos hemos visto que sí, que el paracetamol, igual que lo que hemos visto ahora con las vacunas, ¿no? que el efecto que provoca las vacunas y pues el paracetamol realmente es muy sensible, o los síntomas suelen ser sensibles a tratamiento con paracetamol. En el caso de que ya estás con paracetamol y puedas tener una exacerbación más aguda, hubo las dudas al principio sobre el tema del ibuprofeno y naproxeno, por el tema del receptor de la angiotensina 1, pero en principio de manera puntual, y encima no ha habido tampoco evidencias clínicas de que tenga repercusión, pues sería otro fármaco a poder dar. Y si esta cefalea realmente se alarga en el tiempo y se va haciendo más persistente, se puede dar paracetamol y para no abusar de medicación, por eso he puesto también lo del puntual, porque dar ibuprofenos mantenidos durante 2-3 días cada 6 horas no nos gusta a los que hacemos cefaleas, porque la cefalea por abuso de analgesia también está descrita y es bastante frecuente, entonces sería intentar mitigarlo sin una pauta fija mantenida pues cada 6 horas de un AINE, cuando realmente vemos que la cosa no acaba funcionando bien, ¿no? Y por esto que para gestionar mejor, a veces pues poder dar algún diazepam intercalado para gestionar mejor, hacer que se descanse un poco mejor y que sea más llevadero el tema del dolor de cabeza hasta el siguiente episodio o hasta que se vaya mitigando. Que hemos probado en las exacerbaciones en pacientes no migrañosos y los triptanes, que serían también hacer un efecto inhibidor, digamos, o de la liberación del péptido, del gen activador del CGPRP, el calcitonin gene related peptide, el gen relacionado con el péptido de la calcitonina. Es muy típico en la migraña que se libere estas sustancias, y en estos episodios de exacerbación probar un triptán hemos visto, no ha sido bastante espectacular. Así como en la migraña es muy específico en migraña y responden, estos pacientes sería probarlo, pero con expectativas a veces de que no va muy bien, y muy importante que hay que hacerlo antes de que se liberen las sustancias. O sea, el momento de que empieza el ataque es cuando se debería dar. Si hay un dolor instaurado ya alto, probablemente esta medicación no serviría y se tiraría más pues, de un paracetamol / ibuprofeno. Y preventivo es quizá lo que hemos visto, que sabemos que las cefaleas tensionales responden a tratamiento con amitriptilina, y migrañas, cuando se mezclan ataques de migraña con cefalea tensional o ataques de migraña con abuso de medicación, que también se transforma en una migraña transformada con dolor más continuo, más tensional, aparte de los episodios agudos, pues bueno, la receta de empezar con amitriptilina, media pastilla por la noche, y cada par de semanas ir aumentando de media en media hasta 50, o se podría llegar, depende de quién, hasta 75 miligramos por la noche siempre. Esto a veces es bastante rápido, en que gente o pacientes que nos vienen con 8, 10, 12 o 6 semanas de dolor, meses de dolor, empezar a meter a veces en ese mes le llegas a quitar este dolor. Si es la medicación o es la evolución, esto no lo sabemos, pero bueno, esto es la medicación ahora que estamos un poco dando, ¿no? Los que no van bien, el topiramato como también efecto es antiepiléptico, pero está relacionado con todo este circuito que hemos dicho de activación tanto del tronco como corticales. Bueno, lo estamos probando con resultados un poco también dispares, y cuando no acaba de ir bien en este 10% de pacientes que duran un año, les estamos ofreciendo fuera de ficha técnica el hacer la toxina botulínica, que ahora os explicaré, para ver si con esto pueden mitigar estas descargas de que vas teniendo de dolor, con esta liberación supuesta de péptidos del dolor, y el principal es el CGRP, el calcitonin gene related peptide, ¿no? La toxina se da sobre todo en la prevención de migraña crónica, pero que también funciona en cefalea tensional, y solo saber que se inyectan pues, a nivel subcutáneo 7 puntos a nivel frontal con estas dianas, 4 puntos a nivel lateral, y unos, va a llegar a, aquí son 5 y 5, 10 más, digamos, en la parte más posterior, y luego se ponen también a nivel de
de trapecio, ¿vale? Esto lo repetimos cada 3 semanas y el efecto en migraña puede ser bastante importante. O sea, en 2/3 responden cefaleas graves refractarias, 2/3 suelen responder bastante bien a la toxina. Y el Botox lo que hace es un efecto que inhibe la liberación de vesículas. Por eso, bueno, si el dolor es por las descargas de estas sustancias que producen dolor, pues tiene este efecto de bloquearlo, y luego tiene algún efecto central menos conocido, pero porque también puedes llegar a tener menos auras, lo cual esto no es solo por explicaciones de a nivel periférico. Esto, creo que el Vall d'Hebron aún no ha presentado datos por cuántos pacientes están tratados. Nosotros la experiencia es que alguno mejora algo, pero mejora un poco transitoriamente. Les mejoras un mes, 3 semanas, pero que no es espectacular y que muchas veces vuelven otra vez a tener la persistencia de esta cefalea. O sea que, bueno, lo estamos mirando a ver si esto podrá ser una útil, ¿vale? Así, bueno, pues como conclusiones, ¿no? Pues la cefalea que persiste después de la COVID realmente es una entidad real que hemos visto que sí que lo estamos viendo, y aunque sea multifactorial, el virus tiene cosas que ver. Es predominante estas características más de cefalea tensional orocranial, aunque existen estas exacerbaciones que probablemente sean las más invalidantes, y que el tratamiento empírico con amitriptilina probablemente sería el que se debería empezar en pacientes que les persiste este dolor de cabeza, y entonces luego ya nos habéis quitado un tratamiento porque nos lo enviaréis ya con amitriptilina refractaria, lo cual se nos será más complicado a ver qué podemos hacer, pero bueno, en esto estamos para investigarlo, ¿no? A nivel terapéutico, que yo sepa, no hay ensayos clínicos en marcha y nos tenemos que basar de momento en pruebas de ensayo-error, como se hizo más en los primeros momentos de pandemia con otros fármacos, pero ya veremos si se va haciendo igual de persistente en la segunda y tercera ola, si tendremos que hacer mejoras en estos pacientes. Y nada, pues muchas gracias. ¿Vale? Molt bé. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una... Bueno, lo has comentado todo al principio, no muy larga, pero yo creo que ha sido, en fin, concisa, concreta y bastante clara. Yo tenía algún comentario a raíz de lo que has ido presentando. ¿Hay datos, Víctor, de cefalea o de esta sintomatología en otras infecciones virales, como por ejemplo puede ser la gripe, ¿no? Lo digo porque, claro, nos hemos enfrentado a una pandemia con multitud de pacientes, ¿no? Y yo no sé si también estamos un poquito sesgados en el sentido de que como ha habido muchísimos pacientes, lo que estamos viendo es lo mismo más o menos que veríamos en otras infecciones, pero a gran escala, ¿no? Es decir, no sé, en vuestra experiencia, la COVID-19, digamos, lo hace más. Las características clínicas son diferentes a lo que igual ves de forma quizás un poquito más esporádica porque hay menos pacientes después de otras infecciones. Bueno, realmente, sí, yo creo que esta es una idea que no podemos descartar, pero que sí que es cierto que las, digamos, cefaleas postvirales más crónicas no están tan descritas, y lo que estamos viendo es esto, es que quizás es esta persistencia. O sea que yo creo que si durasen hasta 3, 4, 5 o 6 meses incluso, con todos los extra factores que tenemos, probablemente, bueno, diríamos que quizá, bueno, estamos en un contexto que no le daríamos tanta importancia, ¿no? La que sea persistencia en pacientes además que siguen que no están en casa, que no están de baja laboral, es como lo del brain fog, ¿no? Que ves que son gente que están luchando por hacer la vida normal, tienen establecido el resto, los pilares del resto de su vida los tienen bien amueblados, digamos, y les está persistiendo esto. Entonces esto es lo que vemos, ¿no? En otras infecciones, bueno, ayer vimos, ¿no?, que también, o yo me miré ayer lo del long COVID, que sí que el SARS-CoV, los primeros, las otras sí que habían unas persistencias de cefaleas, y también lo vieron allí, que esto quizá, yo creo que esta posibilidad no es descartable. No nos lo comentan en cefaleas porque quizá en primaria se quedan muchas cosas que ya le dan como es lo normal, ¿no? Y cuando se te mezclan varios factores que seguro que una cefalea que te ha persistido más de 6 meses, seguro que afectan otras esferas, y que entonces ya se hace muy difícil diferenciarlo. No lo sabría asegurar porque, o sea, lo que esos no nos consultan por otras
no hemos visto tal. Postraumáticas vemos también, por eso digo que una cefalea postraumática sería lo mismo, sería un insulto en la cual se desencadena alteraciones en las cuales durante varios meses, sin otras lesiones, sueles tener una cefalea que se mantiene hasta que llega un momento que acaba mitigando y suele marchar, ¿no? Pero, o sea, no es descartable que qué porcentaje pueda ser de más habitual de lo que esperaríamos. Y luego dos comentarios más. No, un segundo. ¿Tienes obert el micro? Es que em sento com... No sé. Dos comentarios más. El primero era que estamos viendo, sobre todo Gemma, que lleva la consulta de long COVID, pacientes con cefalea y otras cosas, ¿no? Lo que tú has comentado del brain fog, capacidad o incapacidad para concentración, gente con, yo qué sé, abogados o gente que trabaja en recursos humanos con equipo a su cargo, que, ostras, hay un antes y un después de haber pasado el COVID, ¿no? ¿Lo veis mucho asociado a cefalea? O sea, se ve, no se sabría decir, porque yo creo que las primeras cefaleas de la primera ola quizá era más la cefalea que no, porque era al principio, que no brain fog, ¿no? Ahora muchos que nos vienen es que nos separamos, el paciente le hacemos las dos visitas, visita más de cefaleas y visita en el brain fog, ¿no? Yo creo que parece, o al menos sesgado aquí, hay más brain fog que no la cefalea, pero quizá porque la cefalea tan persistente, discapacitante, quizá no se mantiene tanto como quizá el tema cognitivo, ¿no? Porque realmente es esto, los que seguimos con un año hay que van mejorando, pero siguen explicando y disimulando en el trabajo, directivos y esto, disimulando no coger proyectos porque no estás del todo bien, y es cierto. Y esto sí que no lo hemos visto. O sea, yo creo que va por separado y lo puedes ver bastantes veces junto, pero por separado que no interfiere una cosa en la otra muchas veces. Y luego la otra cosa que también está viendo Gemma, que lo ha comentado alguna vez en alguna sesión, es la normalidad de las pruebas complementarias, ¿no? Es decir, gente que no se encuentra bien, de brain fog o cefalea o incluso febrícula persistente, pero aparentemente sin anemia, sin leucocitosis ni leucopenia, VSG, PCR normal. A nivel, digamos, de vuestro terreno, pruebas de imagen, supongo que deben ser normales. Son normales. Las agudas, cuando son muy llamativas, pues sí que se hace alguna, pero que no se encuentra nada. Y yo creo que se está investigando y hay también un protocolo de estudio dentro de proyectos. Yo no sé si debe existir también, nuestros circuitos que tenemos internos de red neuronales, que nosotros, tenemos al ralentí, tenemos un circuito que va funcionando de alerta, que inconscientemente lo tienes activado, que durante el sueño se te apaga una parte, pero no toda, y todo este circuito, probablemente el mirarlo con resonancias funcionales, a lo mejor nos puede aportar de que se ha alterado este circuito, no sabemos muy bien cómo y qué afectaría, ¿no? Igual que los circuitos del dolor, es posible que también que hay mecanismos que estén alterados sin que hay una, o sea, estructuralmente gorda, ¿no? Pero que si es circuitos, conexiones o alguna déficit de alguna neurotransmisión, esto es lo que quizá puede ser, porque no sabemos. Ajá, molt bé. Pepe? Tanca tú. Sí. ¿Qué pasa, Víctor? Muy bien, sobre todo también porque nos has dado un poco una clase de cefalea, ¿no? De diferentes mecanismos. Entonces, yo te voy a preguntar, nosotros tenemos las cefaleas vasculíticas, que probablemente son por una inflamación periarterial de los receptores, etcétera, etcétera. Tendremos todas las cefaleas que vosotros conocéis a nivel de las tensionales, etcétera, etcétera. Pero esta, y corrígeme, si el virus es más neurotropo que otros virus y afecta la anosmia, hace la anosmia y es persistente, y en algunas personas, digamos, que se puede cargar el bulbo o los receptores y es muy persistente, que no se sabe si puede ser recuperable. Esta cefalea, al igual que también las disestesias linguales, estamos viendo casos donde perduran también mucho, ¿no sería una cefalea neuropática pura también? ¿O tienes un componente también vascular aquí? Bueno, aquí sí dijese lo que he dicho, ¿no? Si la entrada es trigémino, te esperarías tipo como una posterpética o dolores más de distribución trigeminal, ¿no? Ya sea la primera, la segunda o todas las ramas, ¿no? Y normalmente no es dolor de la cara en general, es más dolor tipo migrañoso tensional, ¿no? Entonces, por eso.
yo creo que es más de, y encima que es esto, que es que queda persistente o que tienes estos picos, ¿no? Y entonces como neuropático en sí, ¿no? Que neuropático tienes que tener neuropático como nervio, no como neurológico, tipo neuropático ictus, digamos, ¿no? ¿Vale? Como receptor más distal, ¿no? Sí. Pero que probablemente esta hiperexcitabilidad viene ligada seguro con alteraciones de circuitos de tronco cerebral y de las interconexiones en el tronco. O sea, seguro que influyen, pero yo creo que es más, se va, digamos, del nervio en sí. Vale. Ok. Molt bé. Perdoneu. Molt bé. No sé si hi ha alguna altra paraula demanada. Una pregunta solo. ¿Gabapentina habéis probado para este tipo de cefaleas? Porque yo lo he probado en pacientes con otros que han tenido COVID con alguna disestesia post-COVID y la gabapentina es un caso, no es para nada una serie ni nada, pero ha ido bastante bien. ¿En estas cefaleas habéis probado gabapentina? O sea, pocas veces porque es esto, que no es la disestesia, a mí si fue una rama, decir, no, tiene un dolor en la cara, tiene un dolor sobre el, vale, pero cuando es un dolor bilateral de los dos lados, esto, bueno, topiramatos sí, gabapentinas directos no, que son cosas a ir probando, ¿vale? Pero con poca fe por esto, por eso no lo tenemos como primera línea, ¿no? Que seguramente estos que duran, que no van con votos ni nada, pues iremos probando diferentes cosas, pero no hay una clara. Gràcies. Molt bé. Hi ha dues paraules més demanades. La Georgina. Georgina, endavant. Hola, Víctor. Moltes gràcies. Ha sigut una xerrada molt concisa i molt realista. Jo us volia preguntar, aquest 10% de pacients que veieu que estan persistint més enllà dels 12 mesos, heu pogut analitzar si tenen un fenotip clínic diferent o si tenen alguna cosa diferent respecte als altres que van millorant? Heu pogut veure si hi ha alguna cosa que els diferencia fenotípicament? Molt analitzat no ho hem fet perquè estem més amb el tema, sobretot, tractament, no? Perquè la sèrie que tenim recollint recent amb tot això, el d'un any és això, és perquè va ser vam començar al maig, vale? O sigui que alguns són justet o que ja la clínica tenien del principi, no? I fins ara, i no et sabria dir ni si hi ha alguna cosa que s'associï més, no t'ho podria dir. I la impressió és que no crida l'atenció res més, però bueno, això s'hauria d'analitzar per veure si ho podem predir, no? Molt bé, gràcies. Molt bé. I la segona paraula demanada la té la Laura. Laura? Hola, Víctor. Hola. Volia preguntar, hi ha pacients que diuen que quan es vacunen hi ha símptomes que desapareixen. La cefalea heu vist que sigui un d'aquests que quan es vacunen se'n va? Realment no té... Sí, hi ha gent que inclús la cosa mental ho diuen i no sé si a grups de pacients de focus group o d'associacions WhatsApps hi ha pacients que m'ho han dit, que molts cops hi ha gent que ho ha dit. Nosaltres els que hem vist no hem vist aquesta relació, no? Però probablement sí que ara que tenim tot el personal sanitari nostre, no? Que ha tingut ja el Covid i que han vacunat una dosis després, això és un tema que jo crec que hem de buscar aviam si això ha millorat. No t'ho sabria assegurar, encara que és cert que s'ha descrit, i nosaltres això no t'ho podria dir. D'acord, molt bé. Doctora Pellegrín, ves al tanto si condueixes, No, estic parada. Vale. Molt bé. Ricard, algun comentari? Bueno, primer de tot em disculpo que, Víctor, no he pogut estar al principi de la teva presentació perquè tenia una classe i serà una de les coses, things to do, que faré aquesta tarda o aquest cap de setmana. És revisar-me la teva presentació perquè nosaltres les deixem en un repositori de la xarxa d'Ex-Fellows, la xarxa alumni que tenim on pengem totes aquestes sessions i estic absolutament convençut que serà molt profitosa. Jo el que sí que he pillat una miqueta ara del final de la discussió és un tema que me n'alegro que potser veig que també l'entomeu vosaltres, que és aquest brain fog doncs és molt freqüent amb les malalties autoimmunes, al lupus li diem la neblina lúpica, i que forma part, juntament amb altres manifestacions
diguem-ne, no inflamatòries, com la fatiga, com els dolors fibromiàlgics, d'aquest munt de manifestacions terriblement desagradables per al pacient, que empitjoren la seva qualitat de vida de forma marcada i que, malauradament, no tenim uns marcadors, ni uns biomarcadors, ni proves d'imatge, ni tractaments efectius, ni probablement massa ganes d'investigar. Són temes grans abandonats en aquestes malalties. Jo ara, sobretot en el camp de la fatiga associada al Covid, sempre he tingut l'esperança que aquestes grans inversions que es faran ara en recerca a propòsit d'aquesta malaltia ens serveixin per trobar una miqueta de llum a aquesta foscor que tenim d'aquestes manifestacions clíniques. Vosaltres teniu ara, pel que m'ha semblat sentir, també una clínica monogràfica o agafeu aquests pacients amb aquest brain fog i els estudieu. Potser en algun moment ens haurem de posar a treballar conjuntament per aquesta àrea, que no és la més fashion del camp de les malalties autoimmunes, però estic absolutament convençut, i el doctor Escudero, que el veig aquí, estic convençut que és probablement una de les que donen pitjor qualitat de vida als nostres pacients. Sí, jo aquí ja, que hem anat comentant, no? Jo crec que al principi era el que deia el Gerard al principi, no? Si una infecció vírica et pot donar tot això, independentment que sigui haver passat o no la Covid, no? I després vas veient que això tampoc no veiem aquesta persistència després d'una grip, o sigui que realment veus i s'està descrivint que sí que té una certa entitat. Llavors, aquí sí, com projecte, els pacients ja els enviem de dir que de moment no tenim cap tractament, que sí que és un projecte en el qual la recollida i tipificació exacta dels dèficits, aviam si hi ha un subgrup més de memòria, més de llenguatge, més d'algun altre problema executiu, i aquí és el veure què s'haurà de fer amb ells de més, no? De dir, des de ressonàncies funcionals per veure circuits que són deficitaris, i si veus un dèficit, potser alguna estimulació cognitiva, algunes tasques cognitives més enfocades al dèficit, a part de la gestió de tot això, podria ajudar. O sigui, jo crec que sí que hi ha projecte, però de moment estem amb això. De moment és, un, creure't que existeix, que jo crec que sí. Dos, tipificar-ho. Tres, mesures que faries de psicoestimulació en què podem millorar, i si algun fàrmac, si s'arriba a demostrar que hi ha algun dèficit d'algun neurotransmissor, potser algun que no s'està fent ara, no? Si alguna inhibidor de recaptació de serotonina o alguna altra de medicació d'activació podria accelerar la milloria. O sigui, jo crec que estem en aquesta fase i complexa encara i multifactorial. Doncs aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, hem de lligar aquests estudis amb els recursos de la Covid per la neblina lúpica i per les altres brain fog de les malalties autoimmunes sistèmiques, que segur que tindran segurament una base patogènica absolutament semblant a aquest brain fog del post-Covid. Molt bé. El doctor Escudero havia aixecat la mà? Domingo? Obre el micro. Perdoneu, No, jo, a veure, ja que ho ha comentat en Ricard, el doctor Cervera, doncs dir que són experiències personals, no? Però jo el que havia fet durant molt de temps allà a Germans Trias, quan treballava allà, portava un monogràfic de cefalea, el Víctor també ho sap, i jo vaig veure moltes malaltes, sobretot perquè eren malaltes, amb un patró que ara no estic visitant malalts, i més des de l'època del Covid, però amb el que s'està descrivint com el post-Covid i el que comentava en Ricard del brain fog i de la fatiga crònica i de la cefalea primària, tant la migranya com la tensional,
com altres subentitats, per exemple, el Víctor n'ha parlat, la New Daily Persistent Headache, en fi, però sobretot cefalees primàries en les quals una fatiga crònica o el que sigui, una malaltia autoimmune sistèmica amb construcció, un mini lupus, un lupito, uns anticossos que van i venen, tal, això provoca una cronificació i provoca el que els malalts es queixen del brain fog. I jo crec que el Covid és com un model que ha fet la natura, com un model experimental perquè diem ens posem a investigar potser amb aquest tipus de pacients. Jo m'ofereixo per el que, no sé, el que vulgueu, si és que s'ha de fer alguna cosa, em sobra temps, vull dir que crec que no depèn molt de tècniques molt sofisticades d'imatge, ni començar a fer specs, ni PETs, ni tests neuropsicològics, sinó conceptes. Vull dir, crec que ha de ser una cosa molt més fàcil i operativa. Domingo, em sembla que t'agafarem la paraula, perquè deu ser l'únic de tots els que estem aquí que li sobra temps. I aquest és un camp que és una autèntica neblina perquè els nostres pacients... Ja recordes quan ens vam veure que vam parlar de la neblina i a Sevilla i amb els malalts de lupus i clar, és una cosa que es diu molt... Jo, de fet, el terme aquest de neblina el vaig treure de Twitter. Mira, el doctor Escudero parlarà a Sevilla de la neblina lúpica i què és la neblina, si és del metge, del malalt... Vull dir que jo crec que és un terme que dona bastant de joc. De fet, una altra similitud que té amb aquest tema la Covid és que una cosa també que comenta sempre la Gemma, que diguéssim, el long Covid o el Covid persistent no té a veure amb la gravetat de la malaltia, no? I, de fet, la majoria de pacients que té la consulta a la Gemma són pacients que no han estat hospitalitzats, sinó que han passat un Covid lleu, moderat a casa seva. I amb el fet de les malalties autoimmunes, i en concret del lupus, moltes vegades ho veiem, això, no? Que els pacients, diguéssim, amb lupitos o lupus menys greus són probablement els que tenen més sintomatologia d'aquesta, no? I el pacient, en canvi, que fa una nefropatia lúpica, plaquetopènia, anèmia hemolítica autoimmune o serositis greu, no té tant perfil clínic del que comentaves tu, Domingo. O perdó, Gerard, perdoneu perquè sou vosaltres el tal, malalts de lupus molt greus, que quan s'estabilitzen i deixen d'estar en l'estadi aquest greu del lupus, et ven a la consulta i dius, sí, doctor Escudero, yo, mire, estuve muy mal, me trasplantaron el riñón, el pulmón, el hígado. Yo lo que me fastidia es la fatiga hasta que tengo, que no me puedo mover, no sé. És independent de l'ILAE o de l'activitat de la malaltia sistèmica, no? Vull dir que va per un petit separat, no? Sí. I diguéssim, la poca relació que hi ha entre la percepció mèdica que té el clínic i la percepció de la malaltia que té el pacient, ¿no? Está muy bien del lupus, estoy muy bien del lupus, pero estoy fatal, doctor. I això és una miqueta el que hi ha, no? L'aspecte dels pacients del long Covid és bo, en principi, no té cap problema, amb poca seqüela pulmonar o pràcticament sense cap seqüela pulmonar perquè van tenir un Covid lleu i, en canvi, molt discapacitats, no? O discapacitats de forma moderada. Molt bé, doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Víctor. Segurament convidarem dintre d'uns mesos quan tingueu més dades i a veure si podem posar una miqueta, com diu el Porta, de llum a la foscor. Molt bé. Ho sento, però no m'he pogut resistir a dir-ho. Molt bé, moltíssimes gràcies. Doncs us convido a la sessió del proper dijous, d'acord? Molt bé. Merci. Adéu.